Con otra mirada. 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 Hola a todos, amigos. Bienvenidos a Con otra mirada, en color comunitaria, también en la onda local de Andalucía. Hoy abrimos un espacio de diálogo crucial para entender el mundo que nos rodea. Es un escenario global cada vez más interconectado y ciertamente convulso, con noticias que nos llegan a diario desde todos los rincones del planeta. Es fácil sentirse abrumado o incluso ajeno a lo que sucede, pero ¿realmente somos meros espectadores de esta gran obra de teatro mundial? ¿O tenemos, como ciudadanos, un papel que desempeñar en la política internacional, aunque sea desde nuestro barrio? Hoy, nuestro programa lo titulamos ¿Actores o espectadores en un escenario global? Vamos a desgranar los temas más candentes de la política internacional para que, entre todos, amigablemente, podamos comprender mejor cómo nos afectan y qué podemos hacer. Hablaremos de organismos internacionales, de líderes mundiales, de conflictos que nos duelen y de la información o desinformación que nos llega. A propósito, es buen momento para recordar a Gaza. Ya está bien, paremos este genocidio, no más muertes, acabemos con esta masacre. Condenamos desde aquí una vez más el terrorismo mantenido por Hamás, pero declaramos sin ambages que no es justificada ningún tipo de violencia contra la población civil indefensa, ni expulsión, ni hambruna, ni conculcación de derechos humanos. Ya está bien, basta ya. Queremos que esta tertulia sea un espacio para la reflexión, para plantear preguntas y sobre todo para darnos cuenta de que la política internacional no es algo lejano, sino que tiene impacto directo en nuestras vidas. Así que preparémonos para dialogar, debatir, para escuchar y para mirar con otros ojos el panorama mundial. Arrancamos. Aquí que os habla, Pepe Montes, y los habituales del programa y también invitados especiales, ¿cómo no? ¿Qué tal? Manolo Sánchez Doblar, ¿cómo estás? Pues un saludo, bien, estamos bien. Un saludo, como siempre, aprovechando estas ondas para saludar a los que estéis al otro lado y agradeceros siempre que nos permitáis con estos minutos de reflexión con vosotros, ¿no? Miguel Ruiz Jiménez, ¿qué tal? Hombre internacional donde los haya. Sí, efectivamente. Bien. Aquí estamos una semana más y intentaremos dar de todo lo que podamos de nosotros mismos, porque el tema... Nos metemos en unos berenjenales, ¿no? El tema es grande, de verdad. Bueno. Ángel, hermana, ¿qué tal? Hola a todos, muy bien, físicamente muy bien, pero abrumado por todo lo que se ve, todo lo que se oye, todo lo que se está escuchando. Parece que al mediodía en todas las noticias lo que sale es penoso y bueno, agradecer a los que están ahí que su atención. Uh-huh. No es habitual, pero ya es bastante frecuente que nos acompañe aquí nuestro querido amigo, hermano mayor no porque presida ninguna cofradía, sino porque ya tiene su edad y es nuestro hermano. Y es hermano. Paco Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bastante bien. Además, yo tenía unos deseos de estar aquí, aunque sin hablar, que os he prometido, pero porque hacía mucho tiempo que no. Entonces yo estoy muy alegre de que detrás, anónimamente, la gente esté escuchándonos. Un saludo fuerte. Estar siempre en la radio, estar siempre leyendo, estar siempre actualizado. Tenemos que estar siempre en continua revolución con nosotros mismos para mostrar después el verdadero rostro de gente que está insertado, metido en el mundo, afrontando todo lo que viene. Contento. Para nosotros es una inmensa alegría contar con tu presencia. Nos decías que no ibas a hablar, pero ya estamos viendo que sí, que lo vas a hacer y además vamos a forzarte a ello.
Y saludamos a nuestro invitado especial del día de hoy, también ya ha participado en varias ocasiones en nuestro programa, porque bueno, lo consideramos bastante especialista en los temas que tienen una incumbencia social, y este de hoy diríamos, relaciones y política internacional, pues seguro que Paco puede hacernos una gran aportación. Paco Guzmán, él es militante, miembro de OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, milita también y participa activamente en movimientos políticos y sociales, ¿no? Él, pues, sindicales y políticos, pues es miembro de Izquierda Unida y es miembro también del sindicato Comisiones Obreras, y es un cristiano comprometido con la vida y con todo lo que tiene que ver de la mejora del mundo. Pues, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. La verdad que es un placer compartir con vosotros este momento. Creo que el tema que nos trae es un tema muy importante y, aunque sea a nivel global, es un tema cercano porque nos afecta a todos de una forma especial y directa. Ya he hablado de Gaza, que creo que es algo tan preocupante, tan alarmante, pero que no solamente que nos preocupe las condiciones de vida de otras personas, sino que eso también afecta económicamente, culturalmente, socialmente a nuestro país 100%. Uh-huh. Nada de lo que sucede en el mundo, esto es, había quien decía el efecto mariposa, ¿no? Un aleteo de una mariposa tiene incidencias y repercusiones en toda la vida, no digamos ya un conflicto, una guerra o unas decisiones políticas que afectan a tantos seres humanos. A todos nos afectan, aunque creamos que está distante de nosotros. Pueden estar a miles de kilómetros y sin embargo tienen una repercusión directa. Evidentemente las relaciones internacionales tienen un papel muy importante, necesario, o sea, todos estamos interrelacionados y todo esto, bueno, pues se configura mediante acuerdos, mediante convenios, mediante leyes, normativas que regulan la cosa, en fin, pero hay, diríamos, que en esto de las relaciones internacionales y la política internacional como dos paradigmas, ¿no? Y antes de entrar directamente en el asunto, pues me gustaría que pusiéramos de relieve esas dos tendencias en lo que es las relaciones internacionales. Yo cuando estudié sociología, pues hablaba del paradigma de las relaciones internacionales, del idealismo, del idealismo que lo que procura es, viendo el horizonte que pretendemos tener en la vida, pues bueno, así se conducen las relaciones internacionales, ¿no? Y entonces, cargada de ideales, pues procura, pues eso que todo el mundo da por bueno, ¿no? Y por otra parte está la otra tendencia o el otro paradigma, que es el realismo, ¿no? Es decir, sí, la idea está muy bien, el horizonte, las utopías magníficas, pero aquí lo que se trata es de competir unos con otros y de hacer que lo que nos beneficia a nosotros, aunque esté en contra de lo que beneficia a otros, pues esto es lo que tendríamos que llevar a cabo. Esta segunda posición me parece que como que se consolidaría, y hay épocas en las que la tendencia primera parece que como que se abriera paso, y hay épocas en las que la segunda tendencia del realismo pragmático y impenitente, pues parece como que... ¿Cómo creéis, Paco, comienza tú un poquito estos dos paradigmas del idealismo por una parte y del realismo por otra? ¿Cómo crees tú que se está dando en la sociedad de hoy? Bien, como decía Pepe, es verdad que necesitamos ese equilibrio, ¿no?, entre lo que realmente está pasando en el mundo con las soluciones a los problemas que este mundo tiene. Es cierto que vemos que a veces la situación está complicada o tan compleja que vemos que no es fácil encontrar soluciones, Pero las soluciones hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Y es que estamos obligados todos a cumplirlas y a buscarlas. Creo que, bueno, pues las instituciones que hoy día rigen un poco el ámbito político, ¿no?, en el mundo, pues necesitamos, bueno, pues llegar a unos acuerdos. Necesitamos ceder en ciertos momentos, pues ceder nuestras pretensiones, porque nuestras pretensiones, si cada uno de nosotros queremos imponer nuestras pretensiones, evidentemente no vamos a ir a ningún sitio, vamos a ir a un callejón sin salida. Necesitamos dialogar, necesitamos ceder. Y sobre todo necesitamos un espíritu y una esperanza a prueba de todo, ¿no? No digo de bombas porque no me gusta ya la palabra bomba, pero sí es verdad que a prueba de todo. Necesitamos una confianza plena en la persona y en la sociedad. Y tenemos que tener esas cosas claras.
y después ya buscaremos los acuerdos y buscaremos, ¿no?, las soluciones a los problemas que tenemos en este mundo. Manolo, ¿te decantarías por el paradigma del realismo, lo pragmático, lo concreto, lo que beneficia a lo propio, o por el idealismo, o por una combinación de ambos? ¿Cómo? Bueno, yo creo que pretendemos tener salud, pretendemos tener un medio de vida, tener educación para nuestros hijos y nuestros nietos, pretendemos llegar a fin de mes, ¿no?, tener una vivienda digna, una buena convivencia con nuestros vecinos, pretendemos tener calles, carreteras, jardines, limpieza, pretendemos tener libertad, tradiciones y poder manifestarlas y festejarlas, pero todo esto nos lo puede garantizar solamente un Estado de Derecho, que no llega a todos lados, ¿no? Cuando lo tenemos, apenas si somos conscientes, pero cuando carecemos de ello, es evidente que nos causa un daño físico. Lo hemos visto en una pandemia, ¿no? Un daño directo físico. Hemos estado recluidos, eso lo recordamos. Ahora quizás estemos en una pandemia psíquica. Pues psíquica porque nos están bombardeando. Tú dices que las bombas no te gustan, pero en unos sitios están bombardeando físicamente, pero a nosotros nos están bombardeando psíquicamente, al resto de la población. Entonces, pretendemos que estos temas piense el hombre del barrio, ¿no? O esta es nuestra intención hoy, ¿no? Pues esta pandemia psíquica que estamos padeciendo, que nos ataca directamente, no nos permite descansar. Yo lo percibo así, no nos permite descansar, ¿no? Al que sea mínimamente consciente, pues nos vamos a la cama con estos temas y nos despertamos con ellos y apenas si podemos distraer nuestros pensamientos de esto, y nos separan. Lo peor de todo es que nos separan a unos de otros, ¿no? Nuestra forma de pensar, y nos hace enemigos de posiblemente de nuestro vecino, del que está al lado, de nuestro prójimo, ¿no? Esto lo estamos viviendo. Pretendemos asegurar que el otro está equivocado siempre, que nuestras convicciones son las correctas y que tenemos que tener por necesidad enemigos, y que además tenemos que fomentar esa enemistad. Esa es, de alguna manera, la intención provocativa de ciertas tendencias ideológicas, ¿no?, que parece que en el momento de la confrontación es donde encuentran, pues, el caldo de cultivo para progresar en sus ideas, ¿no? Exactamente. Miguel, realismo, idealismo, bueno, aquí cada uno habla un poco en relación al tema. Yo de alguna manera invito a hablar sobre las cuestiones. Paco, tú cuando quieras también puedes desde luego participar, aunque haya anunciado que no lo ibas a hacer, pero seguro que nuestras intervenciones es que me estoy animando. Está calentando. Particularmente pienso que en la mayoría de los casos, hoy, el idealismo está completamente divorciado del realismo, ¿no? Si ponemos como ejemplo a Trump, es lo primero que ha dicho. Todo lo que nos concierne a nosotros es mucho más importante que todo lo que venga del exterior y todo lo que afecte al exterior. Arreglemos primero toda nuestra casa, y cuando nosotros tengamos todo, entonces atenderemos. Yo no sé si hablando de Trump, este tío ha hecho algo bueno en el mandamiento anterior, que era uno de los puntos que tratábamos en nuestra lista, ¿no? En el anterior mandato yo no sé lo que habrá hecho. Yo creo recordar que es mucho más recordado por lo que decía que por lo que hacía. Él se conformó con lanzar Twitter con todo lo que se le ocurría. Al menos eso nos parecía, pero parece que ahora en este segundo temporada quiere arreglar el asunto y bueno, al menos así se muestra. Evidentemente las relaciones internacionales se tienen que regular mediante normativas, organismos, y ahí tenemos varios que nos afectan tan fuertemente, tan a diario, como que algunas veces nos pareciera que son los que deciden políticas macro, pero que en el fondo inducen toda la política micro, desde la nacional, la autonómica, la local, ¿no?
Estamos hablando de ONU, estamos hablando de OTAN, estamos hablando de la Unión Europea en sí misma, ¿no? ¿Cómo un Estado moderno que además tiene en su base la práctica de los derechos humanos, el Estado de Derecho, puede compaginar su propia soberanía, su propia independencia, la búsqueda del bien de sus propios pobladores, con la participación en macroestructuras que algunas veces nos da por pensar como que valen para servir a otros intereses ajenos a nosotros, ¿no? ¿Qué diríamos de todos estos organismos, OTAN, UE, la ONU? Bueno, pues es verdad que la ONU se puso en marcha, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues los países dijeron, esto es una barbaridad lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado, ¿no? a meter al mundo prácticamente en una guerra, ¿no? En un conflicto que murieron muchísimas personas? La ONU se puso en marcha en aquella época, en el año 45, con lo cual hay ahora mismo, no sé si en torno a casi 200 estados miembros, ¿no? de ese organismo, el cual, bueno, pues en cierto modo se tiene como un organismo más consultorio, más para consultar y para elaborar o proponer algunas iniciativas, más que sea realmente un organismo decisorio, ¿no? Y obligatorio. Eso es lo que deberíamos un poco, en cierto modo, de reclamar, ¿no? Porque al final cada país hace lo que cree conveniente y no atiende, ¿no? a los acuerdos que la ONU pues ha puesto en marcha, ¿no? Estamos hablando del año 45. Yo recuerdo, tú hablabas antes de la pandemia, también la ONU se involucró mucho en todo este ámbito de la pandemia, y verdad que, bueno, pues cada país hace después lo que cree conveniente sin tomar en serio las decisiones que se van acordando. Lo mismo de la ONU, la OTAN, la Unión Europea, pues son elementos y son organismos que, bueno, pues en cierto modo ha intentado pues estabilizar un poco el mundo, pero en otros momentos creo que más han desestabilizado, ¿no? Es decir, la OTAN mismo, ¿no? es un organismo, ¿no? militar, en el cual, bueno, pues lo que se busca es la seguridad por un lado, pero en cierto modo lo que al final genera más inseguridad, ¿no? El mismo Papa Francisco decía hace poco que, bueno, que los ladridos de la OTAN, ¿no? a las puertas de Rusia, pues bueno, pues ha movido en la situación en Europa, ese conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha terminado como está terminando. Bueno, no está terminando, sino se está llevando, ¿no? todavía. Yo creo que la ONU, por ejemplo, ¿no? que a mí, cuando me pongo a pensar, ¿no? en las resoluciones de la ONU, y recuerdo que todos los años se aprueba una resolución anti bloqueo, ¿no? de Cuba. Estados Unidos bloquea, digamos, económicamente a Cuba, y lleva prácticamente 65 años bloqueando a Cuba, Estados Unidos. Pues bueno, ya se ha votado 32 veces se ha votado ya que la mayoría de los estados están en contra de ese bloqueo. La mayoría es 168 o 170 estados que están en contra de ese bloqueo. Eso se vota en la ONU. Y después Estados Unidos e Israel votan a favor del bloqueo y los demás votan en contra. Y el bloqueo se mantiene. Es decir, al final te quedas un poco con la sensación diciendo, oye, que se toman decisiones y acuerdos, ¿por qué no se respetan en cierto modo estas cosas, ¿no? Sí, porque hay también 5 países que tienen derecho al veto. Al veto. Claro. Como Total. Estados Unidos y Rusia a lo mejor tienen intereses contrapuestos, pues lo que se decida, si no le interesa al otro, pues coge y lo veta y aquí se acaba la conversación. Claro, es que una regulación que ya nace con un vicio que por otra parte es aceptado por parte de todos los que se inscriben. Es que concede a 5 países, las 5 potencias Estados Unidos, hegemónicas, Rusia, China, Francia, 5 países, Alemania, el derecho de veto, con lo cual cualquier resolución podía ser aprobada por el resto de los países, que cualquiera de ellos, no los 5, sino cualquiera de ellos puede vetar cualquier resolución. Entonces, claro, es ineficaz a no ser que sea algo que favorezca los intereses de esos 5 países y de los 5 a la vez, ¿no? Claro, o sea claro. que
es tremendamente, porque bien, pueden quedar como declaraciones brindis al sol. Decía el de ejemplo de Cuba, pero hay otras muchísimas resoluciones. El mismo Israel ha incumplido e incumple. Pero es que también en la OTAN, en la ONU, perdón, en la OTAN no, en la ONU, es donde Israel se consolidó como Estado. O sea, que es la ONU la que reconoce el Estado de Israel, que no existía ni tenía territorio ni tenía sitio donde acampar. Pero a la vez reconoce el Estado palestino, el doble Estado, la ONU, las la resoluciones ONU. Pero otorgan. es que Israel se opone a todas las resoluciones de la ONU, que es la que la ha creado, la que le ha dado, le ha conferido digamos, el ser un Estado reconocido en el mundo entero. Entonces, es como un hijo que renuncia de su madre o repudia a sus padres, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede? ¿Y qué poder tiene? ¿Es una aristocracia entre estados? ¿Hay estados aristócratas? ¿Hay estados que no son nada más que los plebeyos? Entonces, existe algo que no cuadra, ¿no? Habrá que solucionar o habrá que cambiar algo, ¿no? Yo quería hacer un apunte, que los primeros que se reunieron en Europa, la primera asociación, digamos, es el Benelux, que era Bélgica, Nederland, los Países Bajos y Luxemburgo. Y a partir de ahí se hizo la Asociación del Acero y del Carbón, y que participaron ya hay 5, 6 o 7, y después ya al final toda la UE. Yo quiero señalar una cosa. Poco a poco, porque claro, hay que trasladarse a lo que ha dicho Paco. Termina la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall nos ayudaba a la mayoría de los países que también habíamos sufrido de alguna forma la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no. Nosotros sufrimos otra peculiar, que fue la del Franco, pero ayudaba la escuela, el queso, la leche, otra. Hemos sido la reconstrucción, por así decirlo. Sí, muy bien, gracias. Y entonces esto ha sido como una especie de suavemente, sutilmente, poco a poco hemos pertenecido a un hermano mayor que es Estados Unidos, con todas las consecuencias, y Estados Unidos dándonos las políticas casi a seguir, no queramos mentir. Hace favores, pero se los intenta cobrar, ¿eh? Sí. Eso es lo que podríamos estar viendo, deduciendo de las últimas administraciones de Estados Unidos. Siempre se las cobra. Se las cobra. Ha sido absolutamente claro lo que se ha visto ahora concretamente en las relaciones de Donald Trump con Zelensky, ¿no? Esas visibilizaciones incluso de humillación, y decir, aquí, bien, te hemos dado mucho, te hemos aportado, pero tú nos lo vas a devolver, nos lo vamos a cobrar, ¿no? De tal forma que pienso yo que hemos perdido todos los países, hemos perdido la calidad de la diplomacia, que no sé si lo sabéis, yo creo que sí. Una de las naciones que dio ejemplo de eso fue China. Era la mejor diplomática del mundo. Habría que trasladarse si había problemas, pues claro. Y nosotros hemos conseguido tener una mentalidad contra el diálogo, contra la diplomacia. No queremos diplomacia, no queremos diálogo, no mintamos. Es que no estamos dispuestos, no queremos. Y entonces prevalece el arma, prevalece la guerra, prevalece el discurso sutil de que la nación que nos ha dominado y que domina es Estados Unidos. Indudablemente. Eso es en una parte del mundo. En otros, las hegemonías, que ahora parece como que estuvieran más diversificadas, bueno, siempre lo estuvieron, ¿no? Durante toda la época de la Guerra Fría, en fin, los dos bloques, que ahora mismo parece como que se abrieran paso esa tercera vía, China, Rusia, que intenta recuperar lo que un día perdió, y Estados Unidos. Como que el resto tuvieran que estar un poco a las órdenes de estos. Paco,
muestra aquí una camiseta que yo no sé si, yo creo que todos los que nos pueden seguir por YouTuber pues pueden ver, no a la guerra, ese eslogan tan claramente repetido por todos los que tenemos conciencia de paz, ¿no? Sí. Pero parece como que la vía de la guerra estuviera ahí como la última solución a todos los conflictos. Antes hablaba Paco Ruiz, el otro Paco, de la diplomacia, el diálogo. Parece como que esto no tuviera ahora mismo mucha resonancia a tenor de lo que se está viendo, cómo se intentan solucionar todos los conflictos a nivel mundial, ¿no? Sí, yo quiero recordar, y me ha hecho recordar también, ¿no, Paco, en cuanto planteaba la necesidad de que los organismos y los espacios sean de diálogo, de consenso, diplomático realmente, ¿no? Es lo que tenemos que trabajar, por la diplomacia y por el diálogo. Es el único camino que nosotros tenemos, el único que tenemos, o debemos de tener. Pero es verdad que al final los caminos que se toman son otros, son de la fuerza, de la extorsión o del conflicto bélico. Yo quiero recordar, a nivel de Europa, por ejemplo, cuando se puso, Paco también ha hablado de los inicios de la Unión Europea, es verdad que está también el Tratado de Roma o el Tratado de París, etcétera, etcétera, pero yo recuerdo, ya tenía yo en ese momento edad de conciencia, ¿no? En noviembre del año 93 es cuando se puso en marcha lo que es hoy día la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Eso fue muy criticado, y yo lo critiqué y leí mucho sobre aquello, y el Tratado de Maastricht lo único que buscaba era una Unión Europea mercantilizada. Es decir, lo único que le preocupaba era la economía, y no otra cosa. Entonces, claro, hubo muchas críticas entonces, ¿no?, por los sindicatos también y por los partidos políticos, algunos de ellos, entre ellos Izquierda Unida, que no se veía solamente que fuera ese elemento el más predominante, el tema economicista. No hemos trabajado, evidentemente, por la diplomacia, está claro. No hemos trabajado por el diálogo ni por el consenso. Hemos trabajado por otros aspectos que nos ha llevado a estos conflictos realmente también. Y creo que la solución a los problemas, evidentemente, no es la guerra. Estamos viendo lo que estamos haciendo. ¿Qué ha pasado en Ucrania? ¿Y qué ha pasado, ¿no?, en el Oriente Próximo, Gaza, Palestina y otros muchos países, entre ellos Siria, que también, ¿no?, que también está ahí presente desde hace ya unos pocos años, con un conflicto, evidentemente, que no, con esos mismos bloques, ¿no?, que entre uno y otro intentando manejar el mundo, y los países más pequeños, entre ellos Siria o puede hacer Palestina, etcétera, etcétera, al final sufren las consecuencias de otros países mayores, que son los que quieren predominar e imponer su voluntad. Pero los países son los que dominan, o es la economía, porque estamos hablando que si Estados Unidos ha sido, en cierta forma, llamémoslo entre comillas, el dueño del mundo un tiempo, y ahora pues hay otras potencias, como puede ser China o puede ser Rusia, pero yo creo que lo que hay es un conflicto económico. El conflicto económico, Estados Unidos, digamos que en la época de la industrialización, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos a lo mejor fueron motores, pero la industrialización se ha dispersado, se ha mandado a fabricar donde no hay derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque será más barato. Entonces se ha puesto a fabricar donde ahora mismo estriba, digamos, un gran conflicto, y esto lo estamos viendo con el rubio este que está mandando tantas intempestivas contra uno y contra otro, es porque la producción se ha mandado a sitios donde los derechos humanos no existen, donde las garantías sociales no existen, donde es más barato, y ahora se está viendo la incomodidad de que esos países se desarrollen, ¿no? Uh-huh. Miguel. Bueno, por terminar con que hemos pasado de la ONU, de lo que representa la ONU al sistema económico y demás. Pero para terminar con el sistema de la ONU, con la pregunta de la ONU, que se nos está yendo todo el programa con ella, la ONU claramente depende de la voluntad de los Estados miembros, de sus Estados miembros, para implementar sus decisiones. Si algún Estado no está comprometido con la paz, por las razones que sea, la ONU no tiene nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y en los casos que preguntamos, como el de Ucrania, como el de Israel, si Francia
o cualquiera de los que hemos dicho, Estados Unidos, Rusia, China, tienen ese poder de veto. La ONU no tiene absolutamente nada. Hablamos de los poderes de veto en estos organismos, pero después hay otras instituciones, diríamos, de grado intermedio, como podrían ser Corte Penal Internacional, Comité o Tribunal de los Derechos Humanos. En otra dimensión, el tema de las COP, los acuerdos por a favor de controlar el cambio climático, donde hay países que se desmarcan y dicen, sí, vale, de acuerdo, decidid lo que queráis, pero conmigo no contéis para esto, ¿no? Y yo quiero hacer una observación, y es que cuando civilizaciones o países o formas de vida que están enfrentadas, que están en guerra y eso, cuando hay voluntad, se pueden poner de acuerdo y hacer cosas como esta. Vamos a escuchar un tema que lo vamos a escuchar en español, en hebreo y en árabe. Es un tema muy conocido, ¿eh? Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי מיד אישור שלא ייתנו לי סתירה ולחי השנייה אחרי שתופן שרד את המזל שלי הנה סלוק היאללה אלה תקולר במסיה הנה גואס כביר ידוז ביקוע יזהק ורקת נאסי כולה Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, precioso, precioso el tema. Solo le pido a Dios que, entre otras cosas, que la guerra no nos sea indiferente. Porque al final diríamos que el culmen del desacuerdo internacional se produce cuando hay declaraciones de guerra. Y a veces guerras no declaradas, pero que están ahí, latentes u efectivas, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los conflictos ahora mismo, diríamos, más que colman más, diríamos, la comunicación, la opinión pública, como pueden ser Ucrania, Palestina. Hay otros muchos conflictos en el mundo, a veces más desapercibidos para nuestra, diríamos, órbita cercana aquí de la Unión Europea. Hablábamos también de la necesidad del diálogo, del debate, el multilateralismo, palabrota que tiene su muchísima importancia, porque hay quienes en un momento deciden de que aquí yo y por mis puntos suspensivos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo un poco de la política actual, como las hegemonías intentan decir, aquí se acabó todo lo demás que hablábamos hasta ahora, yo de un plumazo lo quito, porque aquí lo que se hace es lo que se quiere. Pide la palabra Paco. Sí, es que mentalmente yo tenía los temas, pero bueno, es un desastre porque son muy, muy grandes y yo mi mente no da para tanto. Pero como no se ha hablado de algo así, que la contracara de la Unión Europea son los BRICS. Y los BRICS son
Yo llevo de esto leyendo y escuchando. Es el nombre de la inicial de cada país, que fueron los primeros. Brasil, Rusia, India, Oriente y Sudáfrica. Pero ya no son 5, ya son un montón. No recuerdo exactamente si llegan ya a 20. O sea, están asumiendo esa idea indudablemente, y es como la contracara de la UE y del señor Trump, en este caso, América, ¿no? Sí, los BRICS en otros momentos han tenido similitudes con lo que se llamaban los países no alineados, ¿no? Sí, que no países, pertenecían sí, ni a la órbita de Estados Unidos, o por lo menos no muy evidentemente, ni de Estados Unidos ni de Rusia. No Hoy pertenecían, ¿no? De alguna manera se unen en esto que se llaman los BRICS, ¿no, Paco? Sí, bueno, yo creo que lo habéis explicado bastante bien y creo que son esos elementos, y como otros creo yo que... Y recordando la guerra, ¿no? Como la guerra no es, yo creo que la guerra es una consecuencia de muchas políticas como estas, ¿no? Si cuando el mundo no se entiende, o cuando el mundo no se comprende, o no existe diplomacia, o cuando el mundo se lo quieren repartir entre unos pocos, la consecuencia es la guerra. Es decir, la guerra es una consecuencia. Ojo, ¿eh? Tenemos que evitar llegar ahí. Creo que los escenarios que estamos viviendo, ¿no? Geopolítica, ¿no? que estamos viendo hoy día, ¿no? Ya no hablo de otra época, ese expansionismo de querer ocupar otros territorios. Estados Unidos lo está diciendo hace poco, ¿no? Así que ojalá que Canadá se una a Estados Unidos, ojalá que Groenlandia no lo asumiremos, lo dicen como de una manera amigable, pero está diciendo, oye, venirse con nosotros, venirse con nosotros. Por la cuenta que os trae, venirse con nosotros. Ese expansionismo que está también llevando a cabo Israel, ¿no? Con toda la zona de Palestina, la zona de Cisjordania. Ese expansionismo, ¿no? que estamos viendo en la zona de Rusia con Ucrania. Es decir, todo ese expansionismo que es ocupar otros territorios que no son nuestros, nos están llevando a estas consecuencias. Y esto es un problema muy serio, es muy serio. Tenemos que intentar que lo que son las leyes internacionales se cumplan y que nadie tenga derecho a ocupar territorio de nadie. Y es lo que estamos viendo que no es así, ¿no? El pueblo saharaui también tiene su historia ahí, claro, importante, reconocido por la propia ONU, ¿no? Que se haga un referéndum, que se haga un proceso de diálogo para que el pueblo saharaui tenga su tierra, ¿no? Y evidentemente no estamos viendo eso. Con Marruecos está totalmente en contra y los aliados de Marruecos también lo apoyan. España normalmente no fue una aliada precisamente de esa idea y sin embargo ha entrado por el aro impuesto por Estados Unidos. Por supuesto. Sí. Que tiene como socio también preferente a Marruecos, con lo cual, bueno, pues ahí se acabaron todos los ideales, es lo que hablaba del idealismo, sí, y del realismo. Y esta política perdón. Miguel. Normalmente, de todos esos organismos que has nombrado tú que podían intervenir de alguna manera en buscar una paz, de todos se ha reído Israel a lo largo de 73 o 75 años. No se comprende yo no lo comprendo, a mí no me cabe en la cabeza cómo después de haber hecho hace 75 años ya, en 1948 se reconocía el derecho de retorno y la indemnización a todos los refugiados. Eso se rió Palestina. En el 67 igualmente también pasó. En el 93 pasó con los acuerdos de Oslo, sí, En el 2000 con los acuerdos de Camp David, etcétera, etcétera. Se dice que Israel solo ha cumplido el 0,5% de las resoluciones referidas a derechos humanos. Pero no se le recuerde porque eres antisemita. Sí. O sea, el cinismo, no solamente en esta escala y concretamente de Israel, el cinismo dominante en todas estas relaciones internacionales, ¿no? Como hablamos sí, más específicamente de la Israel, de Ucrania, sí. Ahí entramos ya en la cuestión de desinformación o en la cuestión de publicitar lo que nos interesa, ¿no? Tú dices, pues puede ser que te tachen de antisemita, ¿no? Entonces,
ahí entramos en otra... Una tendencia cada vez más fuerte, la de que el verdugo se intente presentar como víctima, ¿no? Eso lo estamos viendo en la escala local, la autonómica, nacional, europea y mundial, ¿eh? Que el verdugo se presente como víctima, eso es algo como muy normal hoy en la comunicación, ¿no? Paco antes quería... Sí, recuerdo. ¿Os acordáis de Hitler? ¡Hombre! Algo. Claro. Hitler se revela de una forma, a través del partido, la historia es muy larga, se revela de los acuerdos que se tomaron cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, indudablemente, Hitler, que es también un economista y un escritor famoso, dijo, vamos a quitarle peso porque si no vamos a la Segunda Guerra Mundial, porque se le habían puesto unos deberes muy difíciles de cumplir. Bien, pues cuando este señor empezó, se quedó con los Sudetes. Los Sudetes están en Checoslovaquia, indudablemente importantes estratégicamente. Y se los quitó y empezó diciendo que era el espacio vital que necesitaba Alemania. Alemania, claro, necesitaba más espacio según el pensamiento de este señor. Y se quedó con los Sudetes. Y a partir de ahí empezamos a querer quedarnos con más. Eso es una historia que se cumple también en el Antiguo Oriente. El que se profundice en el Antiguo Oriente se da cuenta que nosotros repetimos la historia. Estamos hablando de 3.000 años, de 2.000, del pueblo asirio, del Mesopotamia. Estamos hablando de todos estos pueblos de 3.000 años y hacían lo mismo, la trincaban, cogían, se llevaban el terreno, llevaban todo y se ponían sus templos allí y funcionaba de esa forma. O sea que esto tiene historia, ¿no? Pero bajemos la escala, traemos toda una historia de la cual deberíamos haber aprendido, todo el pasado nos debe servir, vivimos el presente y construimos poquito a poco el futuro, ¿no? El impacto de la política internacional en el día a día, ¿no? ¿Cómo creéis que decisiones tomadas en organismos como los que hemos hablado, la ONU, la Unión Europea, la OTAN, o conflictos también lejanos que puedan estar, pueden influir directamente en aspectos de nuestra vida cotidiana? Porque precisamente de esto era lo que intentábamos en nuestro programa de hoy, decir a nuestro auditorio que bueno, que todas estas cosas no nos son ajenas, no son simplemente para acostarnos con ese sinsabor y levantarnos con el que tú antes hablabas, Manolo, sino que esto tiene una repercusión pues en aspectos como en el precio de los alimentos, el empleo, nuestra seguridad. ¿Cómo podríamos traer todo esto de lo que estamos comentando al día a día, nuestros cercanos, de aquí, de nuestro barrio, de nuestra ciudad? Sí, yo creo que somos todos conscientes, y los que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Cuando empezaron las elecciones europeas, que las elecciones europeas era algo como algo raro, algo lejano, algo que no era importante, algo que no afectaba, ¿no? Todavía hay esa percepción, ¿eh? Yo creo que menos. Yo al menos entiendo que menos. Sí, veíamos la política, las elecciones municipales como algo más cercano y la europea como algo que estaba lejos. Sí, que no tenía repercusión, que no servía para mucho. Es la verdad. Era esa percepción, yo la tenía, ¿eh? Y ahora tengo la percepción totalmente contraria. Es decir, las elecciones europeas son tan importantes como las elecciones municipales. En un libro de sociología también o de política leí algo así como que no tenemos, y nosotros no decidimos en los países, aquellos países que son los que realmente son los que cortan el bacalao, dicho de una manera rápida y coloquial, pues no tenemos decisión de voto nosotros. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una decisión a nivel mundial importantísima a la hora de sus políticas. Nosotros ahí ni pintamos, ni cortamos, ni hacemos nada, porque no podemos votar allí, ¿no? Pero sí podemos votar en Europa. En Europa como Unión Europea, conjunto de países, ¿no? Que podemos tener una cierta fuerza a la hora de establecer una economía, una política. Yo creo que todo, las políticas de Europa, y he estado en el Parlamento Europeo participando una vez pues con el tema de la llegada de inmigrantes y la problemática de los conflictos de guerra y tal, creo que sí se hacen cosas que determinan, en cierto modo, la implicación de los demás países. Es verdad que después los países cambian de gobierno, el país, por ejemplo, España o cualquier Italia o Francia, si cambia de gobierno... Cambia de consigna. A veces cambia de consigna y cambia de libro y cambia de todo. Y cierra lo que tenía el otro y abre el suyo.
Eso pasa, es una realidad también, pero bueno, la importancia de la Unión Europea yo creo que es importantísima hoy día. Yo creo que tenemos ahí una realidad que tenemos que acercarnos cada vez más, escucharlo y saber cómo podemos colaborar en cierto modo, ¿no? Cómo podemos aportar desde nuestro país para que realmente las políticas europeas, hemos hablado de la alimentación, pero otras muchas materias nos afectan directamente, y yo creo que no podemos mirar para otro sitio, tenemos que mirar para donde tenemos que mirar. Europa, estar pertenecer a la Unión Europea y a las políticas que se están estableciendo, pero evidentemente desde un concepto también de nuestra propia, ¿no?, identidad, ¿no?, como país, por supuesto. No nos cansaremos de repetir que una de los elementos fundamentales en la posibilidad de participación del ciudadano de a pie es precisamente la convocatoria electoral. O sea, que cuando nos convocan a elegir es de las pocas oportunidades en las cuales directamente, diríamos de forma matemática, podemos influir en lo que se hace en nuestro entorno próximo o en entornos más amplios como puede ser el de la Unión Europea. Digo que a nuestros oyentes, para que lo tengamos en cuenta, que no es baladí el hecho de que nos podamos aprovechar bien la oportunidad de nuestro voto, ¿no? Sí, porque está visto que las manifestaciones populares no... Ayer la manifestación de Madrid de la sanidad, en algunos estamentos dice que son 200.000 personas las que se manifestaron, y por la contra hay otro que dice no, si no llegaron a 30.000. Entonces parece que se puede jugar, digamos, con la decisión de echarse a la calle y manifestarse físicamente, porque te pueden tomar un poquito el pelo, ¿no? Uh-huh. Lo que está muy claro es que conflictos como el de Ucrania nos afecta directamente, pero muy directamente a los españoles en nuestro caso, ¿no? La inflación se ve aumentada por conflictos, el crecimiento económico puede decrecer, la confianza empresarial, los empresarios están ahí que nos puede afectar tremendo. Estamos comprobando su impacto en la subida de energía. En todos esos sistemas nos afecta directamente, ¿no? En los alimentos. En todo se ve repercutido por esa guerra que está ahí, pero que parece que está lejos, pero que la tenemos. Uh-huh. Pero esas variables que diríamos que a veces, bueno, pues dentro del tablero de político, este laberinto de la política internacional, pues a veces se muestran cosas que te hacen, pero de pronto llega un señor pelirrojo o rubio, yo no sé, antes has dicho tú rubio, no sé si es color naranja, no sé, y dice aranceles del 120 y tantos %, 50%, una amenaza repetida que ahora parece que ayer leí que había un aplazamiento hasta julio, pero que nos tiene amenazada la Unión Europea. Bueno, podríamos decir, bueno, eso no se cumplirá. Ha disparado contra China, no le ha salido bien, ha disparado contra sí, pero mientras Rusia, tanto, no eso que se llaman los mercados, dice, yo retengo, yo no mando el contenedor que tenía que mandar, o sea, y eso va a influir directamente en lo que hay hoy día en el mercado y lo que podemos comprar o no podemos comprar, o en las fabricaciones de automóviles, claro, etcétera, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que estamos observando también una preocupación en ese sentido y unos cambios de diálogo, un cambio de postura. Un día nos dice una cosa, otro día nos dice la otra. Todo eso afecta realmente, ¿no?, a la economía. La economía es muy... Sin duda, la bolsa se resiente. La economía es muy volátil y todo eso. Si hoy me dice, ¿no?, como pasó en Argentina, ¿no?, que el presidente argentino pues dijo él, que difundió sobre unos aspectos de unas compras de criptomonedas, ¿no? Exacto, algo de eso era, ¿no? Es decir, una arruinó a muchísimas personas. Así, cuando tu diálogo, siendo una persona tan importante como un presidente de un gobierno, tú tienes que ser muy serio a la hora de plantear, ¿no?, las políticas que tienes que hacer y no decir hoy voy a poner esto así y pasado mañana cambiarlo y pasado a cambiar otra vez y hacer lo contrario, ¿no? Porque eso al final todo eso genera una inestabilidad tremenda. Creo que las movilizaciones son importantes, yo creo que sí son importantes, pero la movilización junto también al voto. Es decir, los votos son importantes, la movilización son importantes y la participación de la gente son importantes. Nada de eso, por individualizado, sirve para nada. El voto solo no sirve para nada.
moverse y salir a las calles tampoco sirve para nada. Es decir, tenemos que tener una serie de elementos, y entre ellos está la movilización, por supuesto, que yo soy el primero que estoy en la calle siempre, ¿no? La movilización con el tema de la vivienda, lo hemos visto en Málaga, ¿no? Es decir, se ha aborcado muchísima gente. Crear conciencia y tirarle de la oreja, diga, a las administraciones para que sobre la mesa tengan el problema de la vivienda como algo primordial, como estamos viendo. Todos somos conscientes de ese problema, como otros muchos. El medio ambiente, por supuesto, ¿no? Que también ha movilizado a muchas personas. El tema del feminismo también ha movilizado a muchas personas. Movilización, por supuesto que sí. Acompáñese también, por supuesto, de un compromiso político y social de todo el mundo en las asociaciones de vecinos. Ya no hablo que vayamos a Bruselas. Es que en las asociaciones de vecinos, de los barrios, en las asociaciones de AMPA, de los colegios, en todos esos espacios se puede construir un mundo diferente. Un mundo diferente. Fuera de micrófono Sí. y antes del programa, hablábamos de la 5 minutos, falsa Pepe. información o la falsa estadística, digamos, información que se hace. En la población o el parque de vivienda de Madrid, pues puede ser 1,5 millones o, no sé, 2 millones de viviendas. ¿Cuánta demanda o cuánta denuncia de ocupación real se han producido en la oficina de ocupación de la Comunidad de Madrid? Decíamos que eran 230 y tantas, 240 y tantas en denuncias. un año. O sea, se ha magnificado el problema, que no es que no exista y que no sea importante, pero el problema de la ocupación existe, pero es un porcentaje mínimo para la cantidad de miedo que queremos transmitir y con qué intencionalidad está transmitiéndose eso. Tenemos 4 minutos para el final. Yo le pediría aquí a Ángel que con una música suave de fondo pues nos animara de alguna manera a ir concluyendo. Entonces hacemos una ronda muy breve, evidentemente. No doy la palabra aquí a Miguel, que está ansioso por hablar, pero es conclusivo todo, ¿eh? En 30 segundos cada uno. Con respecto a lo que decía Paco de involucrarnos en la política internacional aquí, hoy, bueno, en este sentido, la recomendación sería algo que he leído y me ha gustado mucho, ¿no? Asóciate, forma parte de algo más grande que tú, y de esta manera empezarás a contar en el mar de lo global. Sí, sí. Bonita. Bonita. Yo quería aportar dos palabras. Políticas valientes y la palabra. Ante lo que estamos viviendo, aquellos aspectos conspiranoicos, el querer hacer que la gente esté pendiente de los juicios de uno, de los juicios de otro. Nosotros la izquierda tenemos que ganar a la gente con la palabra. Y con la palabra, fruto de la asociación. Porque la palabra de uno a otro hace poco. A las asociaciones hay que darle saber. Y sobre todo, política valiente. Políticas valientes y asociación. Sí. Paco. Bueno, sí, me quedo solo con la palabra o con la expresión pensar global y actuar local. Tengamos esa visión global y el compromiso local cercano a nosotros. No tenemos que hacer maravillas de nada, simplemente comprometernos en los ambientes, Palma, Palmilla, Ciudad Jardín, Carlinda, Miraflores, en cualquier barrio donde vivamos. ¿Manolo? Bueno, yo creo que el problema es, o sea, hemos atacado una cosa grande, pero la actuación está, digamos, en lo que podemos hacer cada uno día a día, ¿no? Vosotros lo habéis definido bien. Ángel. Como ha dicho Paco, pensar en global y actuar en local, y que todos pongamos nuestro granito de arena y nos preocupemos por el tema. Por lo demás, pues agradecer y despedirnos de los que han estado ahí. Yo hay algo que siempre me gusta remarcar, es muy importante la educación y a la par la información. Tenemos que tener la suficiente, diríamos, independencia formativa e informativa, porque el intento también de menoscabar nuestra propia formación y nuestra información es grande en un mundo cuyos intereses se mueven por un realismo a veces egoísta y a veces cruel, que no tienen en consideración el problema de los más débiles. Nosotros estamos aquí precisamente en Color Comunitaria, con otra manera, intentando ver las cosas desde otros puntos de vista. Y no me queda más que agradecer aquí a todos los participantes, evidentemente a todos nuestros oyentes, fieles y
Y bueno, recomendarles que nos sigan. La semana que viene seguimos aquí. Difundan también nuestros podcasts. Cuando les llegue, pues difundan para que también se puedan, diríamos, modestamente beneficiar de todas estas cosas que creemos que es de interés común. Muchas gracias a todos y la semana que viene nos volvemos a oír o a ver. Adiós, amigos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, que seáis felices. Los ángeles lloran, dice Maná. Un ángel cayó, un ángel murió. Un ángel murió, no, está bien.